y a los Estados Unidos. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Hoy es el lunes 10 de febrero, Día de la Fuerza Aérea Mexicana. Estas son todas las noticias y todas las voces. Vamos directamente hasta Michoacán. Allá se encuentra Leovigildo González de la agencia noticiosa Cuadratín. Él tiene una crónica, no solamente de lo que sucedió esta mañana con el secretario de Educación Pública, Emilio Xoaifet, a quien apedrearon. Él resultó finalmente ileso, pero vamos, el susto no se lo quita a nadie. Y también nos tiene una crónica de lo que ha sucedido el fin de semana, cuando entraron de manera simbólica los llamados grupos de autodefensa desarmados, ataviados con una camiseta de color blanco en señal de paz. Entraron a Apatzingán, rezaron el rosario junto con el padre Goyo, aquel padre famosísimo de Apatzingán, de la catedral de Apatzingán, quien dice que en Michoacán, en Apatzingán, el bien se volvió mal y el mal lo hacen muy bien los que son malos. Es lo que dice el padre que oficia con un chaleco antibalas y que convocó a rezar el rosario el sábado, a rezar el rosario por la paz después de todo lo que está ocurriendo. Vamos contigo directo, Leovigildo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, adelante. Buenas tardes, Pepe. Efectivamente, como tú ya lo comentaste, al mediodía de este lunes, Emilio Xoaifet, secretario de Educación, arribó a la ciudad universitaria para firmar un convenio con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en donde posteriormente llegaron integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación e intentaron irrumpir en el lugar en donde se encontraba el secretario de Educación. Se realizó un operativo, no lograron llegar hasta donde se encontraba el funcionario federal y bueno, posteriormente trató él de salir por una parte trasera del inmueble, en donde ya estaba un grupo de sus colaboradores para brindarle seguridad, además de elementos de la Policía Estatal, y salió, se tuvo que interrumpir el evento en donde se encontraba junto con el rector de la Universidad, Salvador Jara. Te comento que fueron minutos de tensión debido a que lanzaron al convoy en donde viajaba el secretario de Educación, le lanzaron piedras y palos y prácticamente todo lo que tenían a la mano los maestros integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Posteriormente se efectuó un evento en Casa de Gobierno en donde ya los esperaba un operativo importante por parte de la Policía Estatal Preventiva. Sin embargo, ya no se registraron hechos de violencia con los maestros de la CENTE. Te comento que el sábado, al filo de las 10 de la mañana, Hipólito Mora y bueno, decenas de integrantes de estos grupos de autodefensa que operan en la zona de Tierra Caliente de Michoacán, finalmente lograron entrar al municipio de Apatzingán. Primero entraron 70 personas con playeras blancas y con este logotipo de grupos de autodefensa, y bueno, se subieron a las patrullas de la Policía Federal, algunos cubiertos con el rostro, en donde realizaron diversas acciones en el municipio de Apatzingán y le abrieron paso a que entrara el convoy por parte de Hipólito Mora, quien es líder de la autodefensa que está en La Ruana, perteneciente al municipio de Buenavista, Tomatlán. Sí, pero fue Leovigildo, un acto más que nada simbólico. Esta entrada a bordo de camionetas, de vehículos descubiertos, en fin, con las camisetas blancas y desarmados, fue un acto más que nada simbólico. Eran alrededor de unos, ¿cuántos tú me dirás? Unos 400, 500 autodefensas, pero había más autodefensas en los alrededores, en las goteras de Apatzingán, fuertemente armados, vigilantes por cualquier cosa que pudiera ocurrir. Así es, en todas las entradas y salidas del municipio de Apatzingán había presencia de la Policía Federal, así como de los integrantes de grupos de autodefensa, estos sí fuertemente armados, esperando de cualquier situación. Afortunadamente, esta entrada simbólica de los grupos de autodefensa a Apatzingán se realizó en una calma tensa, pero finalmente no se presentaron hechos de violencia, en donde ya los esperaba el sacerdote católico de Apatzingán, Gregorio López, conocido como el Padre Goyo, quien finalmente prestó ahí la catedral para que incluso estuvieran unas horas en el interior, y posteriormente al filo de las 5 de la tarde oficiaron un rosario en el interior de la catedral de Apatzingán, en donde el Padre Goyo dijo e invitó a la ciudadanía y a la gente que estaba en el lugar a que denunciara a cualquier integrante de los caballeros templarios, y bueno, también indicó el Padre Goyo que no tuvieran miedo,
que el miedo solamente iba a ser del diablo, así lo dijo él, y también de los caballeros templarios, a quienes advirtió que mejor salieran del municipio de Apaxingán, si no se iban a tener prácticamente a las consecuencias. A ver, Leovigildo, explícanos las camisetas blancas que portaban los grupos de autodefensa que hicieron su entrada de manera pacífica y desarmada a la ciudad de Apaxingán, que es la capital, digamos, del conflicto de la Tierra Caliente. Llevaban en estas camisetas blancas adelante una leyenda que decía Cristos. Sí, este movimiento de Cristos, con doble C, es el Consejo Ciudadano responsable de impulsar un sano tejido del orden social. Así es un movimiento que ha impulsado... A ver, repítelo por favor. Cristos sí, es Consejo Ciudadano de impulsar un sano tejido del orden social. Sí, bueno, es un hombre muy sacado a fuerza, ¿no? Para que más bien casara la palabra Cristos, que tiene un profundo significado en esa tierra michoacana, porque es una contrapropuesta que hacen ahora los autodefensas para compensar las ideas que han hecho circular los llamados caballeros templarios. Así es. Sí, efectivamente, prácticamente también la Iglesia Católica a través de Gregorio López está atrayendo a toda esa gente que en algún momento fue influenciada con prácticas religiosas de los caballeros templarios. Y bueno, este nombre de Cristos con doble C, este Consejo Ciudadano que está impulsando el sacerdote Gregorio López, pues bueno, es parte de la misma estrategia para apoyar a los grupos de autodefensa. Estas playeras él las repartió en el municipio de Apaxingán, en donde, bueno, estos integrantes del grupo de autodefensa se quitaron las que ellos traían y se pusieron esta nueva playera de Cristos que está realizando el sacerdote Gregorio López Pepe. Que se instituye de manera, digamos, no formal, se instituye como líder de este movimiento de aquellos que buscan la paz y la tranquilidad en Michoacán, especialmente en la Tierra Caliente, en Apaxingán. De alguna manera el que está liderando ya es este sacerdote que oficia la misa con chaleco antibalas. Sí, efectivamente, estuvimos platicando con el padre Goyo. Él dice, bueno, que ha sido amenazado en diversas ocasiones por el jefe de plaza de Apaxingán, conocido como el Pantera. Él explica que, bueno, no ha tenido miedo y que va a seguir con este movimiento de Cristos ahí en el municipio de Apaxingán, que están prácticamente, pues es un movimiento muy afín a los grupos de autodefensa, Pepe. A propósito lo que mencionas del Pantera, Leovigildo, hasta donde entiendo, las frecuencias de radiocomunicación de los autodefensas fueron intervenidas por una voz que se identificó como la voz del 77. Irrumpió las frecuencias de los autodefensas pues para amenazar a Hipólito Mora, el que hace de líder ahora, y a otros para amenazarlos de muerte. Y bueno, algunos de los que llegaron ahí a Apaxingán identificaron la voz del 77 como perteneciente a Juan Mendoza, alias el Pantera, líder o jefe de la Plaza de los Caballeros Templarios, que es precisamente Apaxingán. Así es, Pepe. El sábado en la tarde, entrevistamos al padre Goyo y él nos comentó de esta situación que, bueno, los grupos de autodefensa habían recibido a través de las radios de comunicación esta amenaza, y también en esta amenaza se incluía al padre Goyo, en donde, bueno, prácticamente les daban un ultimátum de que se retiraran del municipio de Apaxingán o iba a correr sangre inocente. Así fueron las palabras que nos comentó el padre Goyo en torno a de esta comunicación que aparentemente hubo de los caballeros templarios hacia los grupos de autodefensa, Pepe. Pues te agradezco muchísimo, Leovigildo, todo lo que nos has narrado, comenzando por la pedriza, que estuvo a punto de salirle muy cara al secretario de Educación Pública, Emilio Schweifet, quien llegó hoy a las instalaciones de la Universidad Nicolaita y ya lo estaban esperando maestros de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y le lanzaron cuanto tenían a mano, principalmente piedras y también algunos palos. Mira, te pongo una conversación que tuvo apenas este mediodía aquí en Grupo Fórmula el propio secretario de Educación Pública con mi compañero Joaquín López Dóriga, y él explica qué fue lo que sucedió esta mañana justamente ahí, como tú ya lo has narrado puntualmente. Escucha lo que le dijo Emilio Schweifet a Grupo Fórmula a través de Joaquín López Dóriga.
Bueno, vine de gira a Michoacán, comencé muy temprano en un jardín de niños que forma parte de el programa de Escuela Digna. Ahí inauguramos simbólicamente 240. Tuvimos un muy sano encuentro con los maestros y con los padres de familia. De ahí me dirigí a la Universidad Nicolaita, firmamos un convenio de apoyo a la universidad, que ha tenido que pasar por algunas épocas severas en materia presupuestal, y además tuvimos también un encuentro con todos los miembros del consejo de la universidad. Estábamos ahí cerca, ni me acuerdo, 10:40, 10:50, cuando un grupo no identificado por mí, te lo digo sinceramente, yo no sé quiénes sean, no me consta lo que me dicen, se acercó con gritos y con algunas palabras que creo entender que eran de rechazo, porque no se acercaron lo suficiente para ser escuchados, y al terminar el evento yo salí, y al subirme a la camioneta me percaté de que ellos venían corriendo. Mi camioneta arrancó normalmente, pero a la que venía en segundo lugar sí le alcanzaron a pegar con rocas, no rocas, tampoco piedras grandes, para ser exactos, y rompieron 2 cristales. Eso fue todo lo que pasó. El tercer evento, escuelas de tiempo completo, se tuvo que suspender porque parecía que allá se había ido otro grupo en el mismo tono y en la misma actitud, pero todos los demás eventos, con intelectuales, con maestros de escuelas de calidad y con deportistas, se han desarrollado perfectamente. Esto platicaba, esto informaba directamente el secretario de Educación Pública, Emilio Xoifet, al periodista Joaquín López Dóriga, aquí en Grupo Fórmula, respecto a lo que sucedió esta mañana, cuando el convoy, encabezado por el propio secretario de Educación Pública, fue agredido por una treintena de maestros identificados como pertenecientes, como miembros de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, como tú lo acabas de escuchar, Leovigildo González, a través de Cuadratín. ¿Algo más? No, estaremos muy pendientes de lo que pueda surgir, Pepe, en el municipio de Apatzingán, tras esta irrupción simbólica de los grupos de autodefensa, a casi un año de que se levantaron en armas estos municipios, Pepe. No, y pendientes también de las reacciones que ha suscitado el encuentro celebrado la semana pasada en una bodega de Tepalcatepec, en donde, de acuerdo con una imagen que circuló por las redes sociales y también a través de los medios de prensa nacionales, aparece el comisionado designado por el presidente de la República para Michoacán. Aparece reunido Alfredo Castillo Cervantes con un ex líder priista, Martín Barragán, allá en Michoacán, y a esta reunión se ve que asiste Juan José Farías, conocido como el Abuelo, un hombre identificado plenamente por el Ejército Mexicano y por la Procuraduría General de la República como un personaje de currículum bastante extenso y bastante, torcido, porque tiene pasado anti-Zeta, fue el lugarteniente del Cártel del Milenio, comandado por los hermanos Valencia, o los parientes Valencia, no son hermanos, todos, primos hermanos, vínculos con Shen Li Yewong, ¿te acuerdas? Aquel chino de copelas o cuellos, y bueno, en la intervención en por lo menos 6 asesinatos, incluido el de Reyes Vargas Morfín, secretario de Seguridad Pública de Tepalcatepec, y el de 3 agentes municipales emboscados en Apatzingán en 2006, toda una verdadera fichita. Este Abuelo, ahora con disfraz de autodefensa, da la impresión de que al comisionado federal para Michoacán lo chamaquearon con este asunto, ¿no crees? Así es, Pepe, efectivamente él mismo lo ha externado, que él no estaba enterado de quién era esta persona. Esta persona también, hay que recordarlo, fue alcalde del municipio de Tepalcatepec hace ya algunos años, y bueno, también está considerado como un líder criminal en su momento del Cártel de los Valencia, que operaba en esta zona de Michoacán y que posteriormente se debería integrado al Cártel del Milenio. Entonces, bueno, es una situación tensa, porque bueno, parece que el comisionado no está viendo con las personas que está interactuando últimamente en esta zona de Michoacán. Pues te agradezco mucho la información, el comentario, por supuesto, lo vigilo a través de la agencia noticiosa Cuadratín, que dirige Francisco García Davich, Paco García Davich.
Seguimos pendientes, Pepe. Hasta luego. Por supuesto, seguimos muy pendientes. Leovigildo González de la agencia Cuadratín. Precisamente Alfredo Castillo Cervantes, el comisionado federal para Michoacán, explicó la reunión que tuvo con el capo michoacano. Lo hizo con el periodista Carlos Doré de Mola esta mañana. Cuando estábamos todos, se me acercó esta persona, yo no sabía quién era, yo no lo conocía ni sabía nada, y él se me acercó como muchos se me acercan cuando hago estas visitas a los municipios, y me dijo que se llamaba de tal forma que en su momento había sido acusado por temas de delincuencia organizada, que había sido absuelto, que sabía que podían continuar las investigaciones y que me pedía una investigación seria, conforme a derecho, en donde no hubiera testigos protegidos. Yo registré únicamente su solicitud, como de mucha gente que se me acerca, tomé el dato para pedir el reporte, y ya posterior a eso, con las demás personas con las que yo estaba platicando, y les hice el comentario de por qué el movimiento hacia este municipio que me decían, me dijeron sobre la trascendencia del tema de Apatzingán, y lo que se ve ahí en la tele es que yo les estoy diciendo que el tema de Apatzingán es un tema delicado, que no se puede tomar una decisión de un día para otro, sino que hay que preparar lo que realmente puede ser, y eso es una explicación. Sin embargo, se ha tomado como que ahí se estaban definiendo las estrategias, y no es así. Bueno, esto es lo que dijo por la mañana en el noticiario de Televisa al periodista Carlos Doré de Mola, el comisionado para la integración del Estado de Michoacán, el comisionado federal enviado por el presidente Alfredo Castillo Cervantes, para tratar así entre comillas de explicar por qué aparece en la imagen Alfredo Castillo Cervantes con un ex líder priista de nombre Martín Barragán, y conversando ahí con este señor Juan José Farías, conocido por su alias del abuelo, identificado plenamente por autodefensas, policías, presidentes municipales y hasta por criminales, por su extenso currículum delictivo, identificado también, de acuerdo con las fichas de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Procuraduría General de la República, como un hombre que tiene un pasado antiseta, militante del Cártel del Milenio y, según parece, lugarteniente del capo Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como el Mencho, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación. Imagínense nada más el ruido que rodea a este personaje. Por eso ha sorprendido tanto esta reaparición del abuelo en cadena nacional, como lo hizo notar Denise Merker en su programa Punto de Partida el martes pasado en Televisa, preguntándose, bueno, ¿qué hacía un narcotraficante, un delincuente que incluso estuvo en la cárcel 3 años por posesión de arma prohibida y también por posesión de hashish y alguna otra droga? ¿Qué hacía en esta reunión con el comisionado federal para Michoacán? Sorprende la respuesta, sorprende la imagen, y sorprende la respuesta que dio al día siguiente, con motivo del Día de la Marcha de la Lealtad, ayer domingo, el secretario de Gobernación, cuando, si bien reconoce el encuentro, no cita el nombre del delincuente de Marras, pero mediante un comunicado luego, la Secretaría explica que no se trataron cuestiones estratégicas de seguridad. Sí, pues cómo no. También en este evento que encabezó el presidente de la República con motivo de la Marcha de la Lealtad, habló el Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram. Dijo, bueno, pues alguna razón debe haber habido, y con eso se la sacó. Es decir, dijo, pero no dijo absolutamente nada. Entonces deja pensando, ¿no?, esta circunstancia. ¿A poco usted se puede reunir con criminales, hablar con ellos del avance coordinado entre autodefensas y fuerzas federales y mantener al margen el detalle de la estrategia de seguridad? El asunto es de fondo, ¿no? Y es la explicación obligada que nos debe a todos el propio comisionado Castillo Cervantes. La presencia del abuelo en el cónclave debe quedar debidamente aclarada, y de no emitirse una versión convincente, pues la autoridad estaría confirmando en los hechos la estrategia de doble filo instrumentada en la Tierra Caliente, y lo que es peor, daría la razón a quienes acusan al priismo de pactar con bandas criminales para combatir a los enemigos y rivales. Y de ser así, el gobierno estaría obligado a algo más que un vínculo con el narcotráfico, y se habría cogido de un clavo ardiente al aceptar la colaboración del Cártel de Jalisco Nueva Generación en afán de sacar a las castañas del fuego con la mano de los autodefensas, ¿no? O no me diga que para que la cuña apriete ha de ser del mismo palo, ¿no? Aquí siempre desde que tenemos
interés, obviamente, como usted y como todos, en este conflicto michoacano en la Tierra Caliente, siempre hemos dicho que es más fácil pactar con el visible que con el invisible, de acuerdo, pero aliarse con los autodefensas equivale a un pacto con el diablo, ¿no? O por lo menos eso están demostrando los hechos. Hagamos una pausa breve, seguiremos informando. Este asunto de la aparición del abuelo en red nacional, en televisión, en fin, en la fotografía, en la reunión de Tepalcatepec con el comisionado federal Alfredo Castillo Cervantes, le digo, ha rebotado por todas partes. Solamente se apagó un poco el asunto el fin de semana, pero hoy lunes volvió a arder ese fuego encendido la semana pasada. Mire, tan es así que en el Senado de la República hoy hubo declaraciones de Cocoa Calderón, de Luisa María Calderón, la hermana del expresidente Felipe Calderón, quien compitió por la gubernatura michoacana, sin éxito. Ella dice que este encuentro con el abuelo por parte del comisionado federal ha sido un grave error. Israel, te escuchamos con esta información. Adelante, por favor. Así es, Pepe, gracias. Muy buenas tardes. Como un descuido muy grave por parte de los servicios de inteligencia y seguridad de nuestro país, calificó la senadora del PAN por el estado de Michoacán, Luisa María Calderón, la reunión entre el comisionado para la seguridad en aquel estado, Alfredo Castillo, con el lugarteniente del cártel de los Valencia, Juan José Farías Álvarez, alias El Abuelo. La legisladora Pepe por el estado de Michoacán y hermana del expresidente de la República dijo que el supercomisionado, como lo calificó, no puede permitirse este tipo de omisiones, las cuales, se dijo, habla de los serios errores en los que ha incurrido los sistemas de seguridad e inteligencia de nuestro país, quien dijo no tienen actualizada la información sobre los delincuentes que operan en el territorio nacional. Así lo dijo en entrevista telefónica. Pues un descuido que, viniendo de su persona, de su función, del objetivo, pues sí se convierte en algo delicado. Es cierto que Castillo llegó hace 22 días, pero es cierto que hay historiales de años, por lo menos en el sexenio pasado se estuvo revisando quiénes eran, haciendo antecedentes. Pepe, las palabras de Luisa María Calderón, un grave descuido por parte de los sistemas de inteligencia, esta reunión entre el comisionado para la seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo, y el narcotraficante alias El Abuelo. Por su parte, cuestionado respecto al mismo tema, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, el priista Omar Fayad, minimizó el encuentro al asegurar que la reunión no violentó ningún precepto de la legal, por lo que se llevó a cabo entre este funcionario del gobierno federal con un exconvicto. Así, Pepe, las reacciones ante esta reunión del comisionado para la seguridad de Michoacán con el narcotraficante, lugarteniente del cártel de los Valencia, aquí en el Senado de la República, Pepe. Muchas gracias, Israel Aldave, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Precisamente tenemos contacto telefónico en este momento con el licenciado Alfredo Castillo Cervantes, el comisionado federal para la paz y la seguridad y el desarrollo integral del estado de Michoacán. Comisionado Alfredo, te saludo y te agradezco que nos tomes la llamada. Muy buenas tardes. Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Al contrario, pues se armó la gorda con el abuelo, ¿no? Pues yo lo que te diría, Pepe, yo creo que se ha generado un tema de confusión en el sentido de que, en primer lugar, primero no fue una reunión establecida. En segundo lugar, tampoco fue una reunión privada. En el tercer punto, en ningún momento yo tenía conocimiento de, primero, de que esta persona iba a estar, segundo, de quién era. Yo asistí a un evento a Tepalcatepec, coproductores, estuve yo en esa reunión, 150 personas, y posteriormente en un lugar con 15, 20 personas, con cámaras de televisión, con una total apertura y demás, y como se me acerca muchísima gente, una persona se me acercó a decirme que me hacía una solicitud, como mucha gente me hace solicitudes, en el sentido de que me pedía que si existía una investigación en su contra, esta se pudiera llevar conforme a derecho, y bueno, yo tal cual le pedí a un asistente que está conmigo que tomara nota y registro, y ya. Le pediste a Martín Barragán, el ex líder priista, que te echara la mano. No. A esta reunión, Pepe, y digo ya sin entrar, si tú quieres, en tanto detalle, pero te diría, yo asistí a Tepalcatepec a una reunión con ganaderos, con productores, éramos 150 personas. Ese día el evento lo cubrió la periodista Denise Merker. Yo estuve en esa reunión, como salió en los medios de comunicación. Cuando llegó la gente de desarrollo social para explicar
en este caso los comedores comunitarios, que por cierto ya se instalaron los primeros 40 en la zona purépecha, en lo que daban toda la explicación de cómo se iban a escoger los lugares. Yo ahí me paré unos momentos con los líderes de las autodefensas para platicar los temas sobre posibles manifestaciones que me estaban reportando en un municipio. Cuando los demás se pararon a platicar, en este caso conmigo, pues se generó cierto desorden en la reunión, y ahí yo tomé el micrófono y les dije a los asistentes que saldría un momento nada más a tratar un tema en lo que les terminaban de explicar, en este caso, el tema de la cruzada contra el hambre. Sí, pero comisionado, perdón que te interrumpa, pero la primera lectura que le está dando la sociedad al leer estas imágenes, al mirar estas imágenes, pues es que el gobierno federal está pactando con bandas criminales, cuando menos con uno de los representantes de las bandas criminales, para combatir a los enemigos, a los adversarios, ¿no? No, y yo creo que nada más alejado de la realidad, Pepe, y por eso lo estoy explicando. En primer lugar, porque primero al estar yo ahí, salimos a lo que es la calle, ahí en esa zona, bueno, son temperaturas muy altas, ahí se nos comentó que en la parte de enfrente pues había un lugar techado para, primero, pues no estar obstruyendo el paso de los vehículos. Ahí cuando yo entré igual había 15, 20 personas, había cámaras de televisión, estaban ahí. Cuando yo ingresé, ahí ya había gente, para platicar con la gente con la que yo estaba sentado con la reunión de desarrollo social. Ese es el punto, con la gente con la que yo estaba. Gente que ustedes han entrevistado, que sería estas personas de Stanislao y Hipólito y demás, o sea, platicando yo con ellos, Martín Barragán. Ahí se me acercó esta persona y me dijo, oiga, ¿le puedo robar 2 minutos? Le dije, permítame, yo estoy ahorita atendiendo otros temas. Me dijo, mire, muy rápido, me llamo tal, yo no registré en ese momento el nombre. Juan José Farías. Sí, me dijo, me llamo tal, quiero decirle que en su momento a mí me acusaron por temas de delincuencia organizada, fui absuelto, estuve 3 años en prisión, salí en el 2012, tuve una sentencia absolutoria, y lo que yo le quiero pedir es que si va a haber una investigación en mi contra u otra investigación, le pediría que sea conforme a derecho y que pues no se haga a través de testigos protegidos y demás. Entonces le dije, bueno, pues yo tomo nota, pásenme su nombre, yo voy a pedir informes y ya. O sea... pero la gente que estaba contigo, los autodefensas, te referiste a Hipólito Mora, a Stanislao Beltrán, el Papa Pitufo, en fin, ¿no sabían quién era el abuelo? Vamos, te diría una cosa, Pepe, yo no sé si sabían o no sabían, o posiblemente sí, pero lo que yo te puedo comentar en este caso es que no era mi tema en ese momento. Simplemente, después de esa solicitud, como te podría decir que ese día registramos más de 120 solicitudes de gente, porque aquí es muy importante decirte algo, Pepe. En un evento formal, en un evento como se pretende hacer parecer, en un evento programado, pues yo entendería que la gente se tiene que identificar. Pero en un evento, por decirlo así, social, en donde tú asistes, en donde tú vas y sabes que va a haber gente, y no sabes si va a haber 10, 50, 100 o 200 personas, y tú vas a hablar de la postura sobre los apoyos, el desarrollo integral y demás, pues puede haber gente que va y se sienta, y al final mucha gente se te acerca a hacerte alguna solicitud en concreto. Pero esto es muy peligroso, Alfredo, porque incluso tu vida corre peligro. Bueno, posiblemente, Pepe, pero te diría algo. Imagínate si yo tengo una reunión en un municipio, en un lugar alejado, en una comunidad, en donde existieron grandes avances, porque ahí se habló de el poder formar estos clústeres o agroindustrias para el limón, para las hortalizas, el mango, la toronja y demás. En esa reunión, cuando se me acerca alguien, yo te diría algo, Pepe. Hay gente que ha llegado y me ha dado un rosario, o hay gente que me ha dicho, cuídese mucho, o por favor una beca para mi hija, cosas así. Y en ese momento... Pues, pero como te dan un rosario te pueden dar un balazo. Bueno, pudiera ser, Pepe, pero lo que yo te quiero decir... Es decir, a lo que me refiero, Alfredo, en todo caso, no es tu culpa, vamos, sino es una falla de inteligencia en torno a ti, ¿no? Mira, yo lo que te diría en este caso, Pepe, es que, y lo he dicho en otros lados, así como el Ministerio Público es un órgano de buena fe, y puede ir gente agraviada a levantar una denuncia, pero también puede ir gente
a intentar engañar a la autoridad y decir que fue objeto de un robo y no fue así, o unas circunstancias de estas, así también nosotros obramos de buena fe y nosotros vamos a tener comunicación y acercamiento con la gente y con las comunidades. Y por supuesto que existe la posibilidad de que se pueda, no quisiera utilizar la palabra infiltrar, pero que pueda llegar una persona y que en este caso te haga una solicitud, persona que hoy, y no definan ni a esta persona ni a ninguna otra, pero una persona que a final de cuentas el hecho de que esté en la calle, el hecho de que no tenga una orden de aprehensión vigente, sino que tenga una sentencia absolutoria, pues a lo mejor yo creo que estaríamos violando el principio de presunción de inocencia en determinado momento, pero eso no me toca a mí. Si la Procuraduría tiene una investigación, tiene una orden, ha consignado, un juez librado la orden de aprehensión, por supuesto que esta persona tiene que ser detenida y tiene que ser llevada a juicio, esta como cualquier otra persona, cualquier persona. Pero también yo te diría, Pepe, que si yo, cada persona que se me acerca a hacer una petición, le digo, deme su credencial elector y déjeme pedir informes al CISEN a ver si ustedes sí o si eso no es una circunstancia de ese tipo, vamos, se pierde en este caso el contacto de la gente con las necesidades. Y vuelvo a lo mismo, Pepe, yo en ningún momento gestioné la más mínima reunión. Ahí se me acercó esta persona como muchísimas otras. Y yo creo, y aquí yo te diría, Pepe, hay 100 testigos o 150 testigos que es en la reunión de desarrollo social y puede haber 15, 20 testigos en la otra reunión, incluyendo 2 cámaras de televisión. Estaba Milenio, estaba Denis Merker, que también es el mejor ejemplo que no tenemos absolutamente nada que esconder, nada que ocultar, no hay nada por el oscurito, ni mucho menos, y en este caso la comisión no está negociando absolutamente con nadie, y menos con un grupo, delincuencial, alguna circunstancia de este tipo. Yo estaba ahí para escucharlos, yo estaba ahí para dar mis puntos de vista, y cuando se trató el tema de Apatzingán, que es lo que llega a salir en la televisión, el comentario que yo hacía y sale en los medios es que ellos me decían que ya querían que se hiciera un operativo, les explicaba lo complejo que puede llegar a ser en determinado momento una situación de este tipo. Se habló de los uniformes, se habló de que se estaban dados de alta, y la reunión en donde sí se definió una parte operativa estratégica se dio al otro día directamente en la zona militar, en la 43 zona militar, en Apatzingán, y fue una reunión aquí sí cerrada, Pepe. En donde estuvo Hipólito Mora y Estanislao Beltrán y todos ellos. Así es, y ahí estuvimos, ahí ya se platicó, se vio la logística, ahí se les dijo... Pero no frente al abuelo, vamos, no se trató el tema de la seguridad de Michoacán y en la estrategia para luchar contra los criminales, sí. No se dio enfrente de este señor, identificado como parte del cártel de Jalisco Nueva Generación. Primer punto, Pepe, por supuesto que no se dio. Segundo punto, el tema de la identificación de esta persona o de cualquier otra, creo que lo tiene que acreditar un juez. ¿En qué sentido? En que no nos podemos quedar en los dichos de aquí para allá, porque lo que yo he vivido, ahora que he estado aquí, es que hay una serie o una gran cantidad de acusaciones de un lado para otro, y lo he comentado en otros casos. Aquí no tenemos gente que esté uniformada, no podemos decir, estos tienen el uniforme azul y pertenecen a este grupo, estos tienen el uniforme rojo y pertenecen a otro grupo. Aquí no, aquí la misma persona como está vestida puede ser una persona de la sociedad civil, una persona que forma parte de una autodefensa, una persona que forma parte de una organización criminal, una persona que forma parte de una... No sabes, porque al final de cuentas ellos no traen algo que los identifique o los diferencie. Y en ese sentido es la importancia y la trascendencia de hacer el registro, porque el registro que se haga de estas personas, independientemente de la permanencia en los cuerpos de defensa rurales o policías municipales o lo que tú quieras, es lo que nos va a permitir diferenciar quién es quién, y a final de cuentas a quién está avalando la comunidad y quién puede tener un pendiente con la justicia. Y ese es el punto, Pepe, que lo defina en este caso una investigación seria, en donde un juez determina efectivamente responsabilidad penal de esta persona de formar parte y se le condena a tantos años de prisión por esto, porque quedó acreditado con estas pruebas, pues adelante. Alfredo, cambiando momentáneamente el tema, pero claro, seguimos en lo tuyo, que es Michoacán y tratar de restablecer las condiciones de seguridad. El sábado, cuando ingresan de manera simbólica grupos de autodefensa ataviados con camisetas blancas, sin armas,
llevaban en la camiseta una cruz de Cristo y se autodenominan Cristos. Esto viene siendo parte de la estrategia para, digamos, contraponer en ese sentido una imagen, digamos, vinculada con la religión, en contrapeso con la de los caballeros templarios. No, yo lo que te podría decir en ese tema, Pepe, el acuerdo que existió para el sábado, no para el domingo, es que habría presencia de la Procuraduría Local, la Secretaría de Seguridad Pública Local, Fuerzas Federales, el Ejército, y que en este caso las autodefensas única y exclusivamente podrían acompañar si estaban no armadas, esto es, no podrían ellos ir armados, y la función de ellos sería en determinado momento para la definición de objetivos. ¿En qué sentido? Decir, yo no podía entrar a Apatzingán anteriormente, ahora puedo entrar y quiero decir que esta es una casa de seguridad, esta es una casa de seguridad, reconozco esta persona, es lo que ellos podían llegar a hacer. Y el domingo, ahora sí ya como una forma simbólica, lo que ellos me comentaron, que yo ahí no lo puedo decidir ni determinar, pero sí me hicieron el comentario o el señalamiento, es que para ellos era importante el estar allá adentro y transitando como una manera de decir que ya se podía transitar por Apatzingán y que ellos habían escogido el color blanco como algo que los identifica. El contenido de una playera blanca que tenga, pues realmente ahí sí somos totalmente ajenos. Únicamente el tema era que portaran una playera blanca. Pues te agradezco, Alfredo, que nos hayas permitido esta conversación amplia con la audiencia de Grupo Fórmula, desde luego. Al contrario, Pepe, yo te puedo decir una cosa, en todo momento tenemos el compromiso primero de la apertura y la transparencia. Soy el primero y no sé si en su momento tanto la periodista Nils Merkel como la otra persona que estaba, lo que yo te estoy diciendo lo pueden validar sin ningún problema porque ahí estaban los medios. Por el otro lado, decirte que lo más importante en este caso es mantener la confianza y el vínculo que estamos trabajando ahorita entre el Estado y la sociedad, que la Comisión va a seguir teniendo un diálogo con los ciudadanos, a los que la propia gente le ha dado la confianza de representarlos, y en ese sentido yo creo que es muy importante no demeritar con este tipo de suspicacias en determinado momento, Pepe, que la verdad lo único que pueden hacer no es dañar a una persona, sino el trabajo, el esfuerzo que se está haciendo entre gobierno y sociedad para poder lograr un objetivo que es regresarle el orden y la tranquilidad al estado de Michoacán. Alfredo, te agradezco mucho esta conversación con la audiencia de Grupo Fórmula. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pepe. Ya nada más como último comentario. Por favor. Que yo utilizaba una cuenta de Twitter. Claro, estoy viendo aquí que ya tienes cuenta de Twitter, sí, como comisionado. Así es, y vamos a empezar a utilizar esta que es @comisionado Mich, de las primeras 4 letras de Michoacán, y ahí estaremos compartiendo información con todos ustedes. Esta cuenta es para que nos vayas diciendo a través de la red social cómo van las acciones, @comisionado Mich, y donde también la gente se puede comunicar contigo. Así es, Pepe. Pues te agradezco mucho, Alfredo Castillo, que te vaya muy bien. Al contrario, Pepe, un abrazo. Igualmente otro para ti. Alfredo Castillo Cervantes, comisionado presidencial para Michoacán, comisionado federal para Michoacán. Sí, efectivamente, acaba de dar a conocer su cuenta de Twitter, @comisionado Mich, en donde se pueden canalizar todas las inquietudes, todas las preguntas que usted tenga para este funcionario, y él pueda también divulgar sus mensajes y comunicarse con usted directamente, dice, en afán de la transparencia. Bueno, hagamos una pausa y regresamos con más información. Radio Fórmula 970 AM 103.3 FM. José Cárdenas. Juego más duro, de más marcaje, y se inclina mucho por Sambuesa. No está Sambuesa, que está castigado. La América pierde un hombre que desequilibra por la banda izquierda, que es peligroso, que retiene la pelota, que le da pausa al equipo americanista para la llegada de sus dos laterales volantes que corren muchísimo, que son Layún y por Aguilar, sobre todo Layún, y me parece que la América ha perdido ahí consistencia. Pachuca jugó muy bien y le marcó un gol por la mala marca que hizo el Maza Rodríguez, y bueno, ganó merecidamente, y merecidamente es líder del Cruz Azul también. Bueno, exacto, a eso me refiero, que también hay que hablar de un par de hazañas valiosísimas en el fútbol y en el béisbol. En el fútbol, bueno, Cruz Azul, super líder, es la máquina que va arrollando. Sí, está jugando bien. Ayer el Atlante por momentos jugó mejor, pero el Cruz Azul era más contundente. Cada vez que Cruz Azul llegaba a la portería, el Atlante marcaba un gol, marcó 4, 2
2 de Fabián, que parece se recupera de la mano de Alfredo Tena, de Luis Fernando Tena, y me parece que el Atlante tiene que agarrarse ahora del Veracruz, más que del Atlas, porque el Veracruz está fallando, se ha venido abajo, puede cambiar de técnico, no está teniendo una gran temporada, y el Veracruz tiene un porcentaje, un cociente muy voluble, sube y baja, porque no tiene los puntos necesarios para revitalizarse, y si el Atlante se pone listo, puede rebasar al Veracruz. Eso se va a poner bien interesante. ¿Qué te pareció el bicampeonato obtenido por los Naranjeros de Hermosillo, representando a México en la Serie del Caribe, segundo año consecutivo? Muy bien, sobre todo porque fue en Venezuela y sobre todo porque reaparecía Cuba, pero lamentablemente Cuba no mandó a su mejor equipo, mandó un equipo que ganó un pequeño torneo que hicieron, el equipo de Villa Clara, me parece, y lo gana, pero Cuba debería mandar su selección, que es una selección poderosa. Sin embargo, los tiempos no están adecuados. Cuba está jugando un torneo, está iniciando un torneo. Me parece que cuando la Serie del Caribe esté un poco más avanzada, Cuba irá mejorando. Y bueno, maravilloso lo que hicieron los naranjeros de Matías Carrillo. Un buen manejador, un buen equipo, se fortaleció, jugó bien y terminó arrasando a los indios de Mayagüez para ganarles por paliza de 7-1 y ganar para México una vez más el campeonato de la Serie del Caribe, que ha dominado tanto República Dominicana. Pues te agradezco, Joserra, te agradezco estos comentarios compartidos. Una más. Dime. Apareció Leo Messi, Cuidado cuando aparece Leo Messi. Porque, a ver, sí, ya reapareció, claro, y hasta una película le van a hacer. No, y metió 2 golazos, uno de ellos fantástico, el de ayer frente al Sevilla, en una tormenta de lluvia de rayos allá en la cancha sevillista. Ganó el Barcelona y hay triple empate de 57 puntos en la Liga Española. ¿Cuándo vienen los partidos de vuelta para ver quiénes serán los finalistas a la Copa del Rey? Porque todo apunta que serán Real Madrid y Barcelona. Viene mañana martes. Mañana. Entre martes y miércoles se juegan los partidos de vuelta. El Real Madrid frente al Atlético, en el campo del Atlético, con una ventaja de 3-0, con Cristiano, que sí puede jugarlo porque está castigado en la Liga, y el Barcelona va al campo de la Real Sociedad con una ventaja de 2-0. Pues es casi un hecho que la final de la Copa del Rey va a ser el gran clásico de los mayores adversarios de la Liga del Fútbol Español, el Real Madrid y, por supuesto, el Barcelona. Sí, que se jugaría hasta mayo para darle paso a la Champions, que ya se acerca la próxima semana. Está bien, José, ya estaremos informando. Muchas gracias y en contacto. Gracias a ti, Pepe. Un fuerte abrazo. José Ramón Fernández. Joserra, sorprendido como usted y como yo y como muchos más por esta jovencita Yulia Lipnitskaya, la reina, hasta hoy, la reina de los Juegos Olímpicos de Sochi en patinaje. Hagamos una pausa, volvemos con más. Intentando un contacto con el padre Gregorio López, el padre Goyo, desde la Catedral de Apatzingán, quien el sábado convocó a los autodefensas que entraron de manera pacífica a esta zona de la Tierra Caliente, a esta capital del corazón de la zona en conflicto. Los invitó a rezar el rosario. Con él queremos hablar en un momento más, si usted nos lo permite también. Pero antes le voy a informar que la Fiscalía Española, luego de lo que ha sucedido con la comparecencia ante los juzgadores de la infanta Cristina, la hija del rey de España y de la reina Sofía, luego de esta comparecencia que tuvo a finales de la semana pasada, ahora la Fiscalía ha dicho que va a exigir, va a demandar 10 años de cárcel para el exesposo de la infanta Cristina. El reporte es de TV Español, escuche usted. El escrito de acusación que estos días ultima el fiscal Pedro Rac situará a Iñaki Urdangarín y a Diego Torres como los principales acusados del caso Nos. Según fuentes de la Fiscalía, habrá para ellos petición de pena de cárcel por los delitos de malversación, delito fiscal, prevaricación, falsedad en documento público y fraude a la Administración. Potencialmente, por esos delitos, la condena puede llegar hasta los 20 años de prisión. El abogado del Duque de Palma sigue manteniendo la inocencia de su representado. Es el escenario después de la declaración de la infanta Cristina. Su futuro procesal depende ahora de si el juez José Castro mantiene o no su imputación en el auto que dará por finalizada la instrucción. Los abogados de la hija del rey siguen defendiendo su inocencia, pero en este momento, dice Miquel Roca, hay que dejar trabajar a la justicia. Mientras tanto, la policía sigue investigando quién, entre las 40 personas que estaban en la sala, grabó en vídeo parte de la declaración de la infanta. Una filtración que ha indignado al juez José Castro, que dice tener sus sospechas. Un misterio más en unos juzgados que todavía hoy despertaban de la resaca después de la declaración de la infanta. Todo esto se irá aclarando conforme transcurre el tiempo. A más tardar en el mes de marzo tendrán que emitir los jueces finalmente una sentencia en relación con la infanta Cristina, la hija del rey de España.
El presidente de Francia está de visita en la Casa Blanca y se provocó una bronca gigante porque esperaban que llegara con su pareja, la Trey Wheeler, pero acuérdense que ya se separaron. Entonces no llegó con la señora y en la Casa Blanca la esposa del presidente Obama pues ya no sabía qué hacer porque todas las recepciones y toda la bienvenida al presidente de Francia era pues para 2 personas, el presidente y su compañera, porque no es su esposa, su compañera, y ahora pues llegó de soltero. Entonces pues tienen que ajustar los protocolos y cuánto hay. Mire, la crónica la tiene desde Washington Tony Cano, a quien saludo desde la Ciudad de México, allá en la capital de la Unión Americana. Adelante, Tony Cano, te escuchamos. Te saludo con gusto, Pepe. Efectivamente, el presidente francés, François Hollande, se encuentra en la capital estadounidense para una visita de estado de 3 días que tendrá un fuerte componente económico. Hollande visitará la residencia del expresidente estadounidense Thomas Jefferson, se reunirá con su homólogo Barack Obama en el despacho Oval y participará en una cena de gala. Está previsto que Hollande y Obama discutan sus posiciones en las negociaciones para un acuerdo sobre un programa nuclear de Irán, así como las situaciones de seguridad en Siria y varios países africanos. También se anticipa que los 2 mandatarios discutan la recuperación económica de la eurozona, así como los esfuerzos para lograr un tratado de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea. Hollande también viajará a San Francisco para reunirse ahí con los directores de varios gigantes de Silicon Valley como Facebook, Twitter y Google. Es lo que tenemos por el momento, Pepe, aquí en Washington. Muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias Tony Cano. Seguiremos informando de esta visita que, le digo, tiene sus peculiaridades, más allá de la cercanía política entre Francia y los Estados Unidos, donde ciertamente ha habido rivalidades. Viene la parte económica, pero también viene la parte, digamos, del hola, hello, o como se diga en Estados Unidos, porque pues, las revistas del corazón también se nutren con este tipo de informaciones. La situación en Londres es grave por el desbordamiento del Támesis debido al mal tiempo. Hay zonas de la ciudad de Londres que están auténticamente bajo el agua. Miguel Idígoras nos tiene toda la información. El Reino Unido no había registrado lluvias y crecidas de ríos tan intensas desde hace más de un siglo, a lo que hay que añadir el fuerte temporal de mar que no para de azotar la costa causando importantes daños. Hay más de 300 alertas por inundación en todo el país, aunque es la zona de Somerset, en el oeste, la que se está viendo más afectada. Miles de personas han tenido que ser evacuadas de sus hogares al hacerse inútil cualquier tipo de barrera. El transporte por tren y carretera también se ve afectado por las inundaciones y ha tenido que intervenir el ejército para poner freno a la imparable crecida del agua. Los vecinos no ocultan su enfado y acusan al gobierno de falta de respuesta y de no haber dragado los ríos, tal y como le han pedido los habitantes de la zona desde hace meses. Las autoridades locales han tenido que reconocer su error y el propio primer ministro David Cameron trata de frenar la crisis abierta visitando los lugares más afectados por el agua. El príncipe Carlos también se dejó ver por Somerset aprovechando unas horas de tregua del temporal. Y es que la lluvia no cesa en esta zona prácticamente desde la pasada Navidad. Y lo que es peor, los pronósticos hablan de más lluvia y fuertes vientos para los próximos días. El Támesis como el Grijalva y Londres como Villahermosa, bajo el agua, a consecuencia de las crecidas, o la crecida, en este caso, del río por las lluvias. Agradezco mucho al padre Gregorio López, al padre Goyo, el vicario de la diócesis de Apatzingán, el que nos permite esta comunicación con usted y con nosotros. Padre Goyo, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, aquí estamos, tardes. Al contrario, padre, ¿trae usted el chaleco antibalas en este momento o no? No, ahorita estamos ya, aquí estamos con el papá Pitufo. Ah, ¿está usted con papá Pitufo en este momento? Aquí estamos. A ver, padre, cuéntenos cómo fue la rezada del Rosario del sábado y cómo fue que llegaron con usted unos 50 autodefensas y les puso usted una camiseta que dice Cristos. Sé Cristos, mira, venía Hipólito Mora, yo lo invité en cordial invitación, dado que los comunitarios estaban allá haciendo su trabajo de seguridad, de desarme y acompañamiento a la federal. Yo le pedí que me acompañara para no desviar la atención y el trabajo de los federales. Yo tengo una guardia personal de parte de los federales
y para no desubicarlo de trabajo estratégico, le pedí a un amigo, como igual le voy a poder pedir al Pitufo o a otro hombre, venga a hacer unos amigos aquí a Catedral, para que estemos aquí. Si yo estoy trabajando, no puedo dejar de trabajar, y por eso vino, tenía que ser un rosario, pónganse la camiseta, no solo a ellos, le di a 2,000 gentes su rosario y su camiseta. Vamos a invocar a la Virgen para que ayude a implantar la paz, mientras que los demás están trabajando en la ubicación y desarme de los delincuentes. Padre, usted ha dicho que Apatzingán es donde el bien se hace mal y el mal se hace bien. Sí. Aquí en Apatzingán no tenemos fábricas. No tenemos fábricas de ninguna índole. La única fábrica es donde los hombres malos se hacen buenos y hasta llegan a ser santos, como Nazario Moreno. Y los hombres buenos los llegan a corromper hasta que los hacen corruptos y malos y perversos. La fábrica de la transversación de las cosas, aquí la tenemos en Apatzingán. ¿Tiene usted fe, padre, que las cosas se van a arreglar? Claro, porque yo estoy dispuesto a hacerlo, estoy dando la cara y el pellejo por ello. Y conozco a Hipólito Mora, conozco a Tanila, conozco a toda la gente que está metida en esto, que son hombres de bien, no son de un cártel, no son criminales, son gente trabajadora. Y sé los soldados que hagan esto. Y por ello digo, esto se va a arreglar. Y queremos las cosas bien. No vamos a quitarnos de la carne encima para echarnos una víbora. Padre, usted es un hombre, es un sacerdote, un cura echado para adelante, no me cabe la menor duda. Y es un hombre inteligente, tampoco me cabe la menor duda. Esto de ponerles la cruz de Cristos en las camisetas, ¿no es tratar de establecer una cruzada contra la cruz roja de los templarios? No, nada de eso. Sé Cristos es, ya no sabe qué es, Consejo Ciudadano responsable de impulsar un sano tejido del orden social. Es una comisión de derechos humanos que velará por los intereses de la ciudadanía, pero también vigilará las manos de las autoridades, hasta de los curas que no sean pedófilos, hasta los policías que no sean secuestradores, hasta el presidente municipal que rinda cuentas claras, ¿sí me entiende? De los comunicadores que no desvíen la mirada en cosas superfluas, sino que le pongan las cosas importantes. Padre Goyo, pues las circunstancias lo están llevando a convertirlo a usted en una especie de líder que está utilizando la religión en esta lucha contra la delincuencia que también se ampara en la religión. Mira, aquí en México las grandes batallas se han ganado con la fe, con hombres de fe, y no solo aquí, en Rusia. Yo conocí a un hombre, quien me inspiró a ser sacerdote, es un hombre llamado Karol Wojtyla. Es un hombre de fe que nació en el comunismo, y con la fe hizo que Lech Walesa fue el presidente católico en Polonia, que Gorbachev fue el presidente católico que hiciera caer el muro de Berlín. Él hizo caer todo un sistema comunista, pero bien anglosajado. Aquí en Michoacán, caballeros templarios con una patada se desvirtuaban. Hoy estamos haciendo eso, pero es como hombres y mujeres de fe, como hombres que creemos que el bien tiene que reinar y no la maldad, no puedo vivir bajo el secuestro, bajo la extorsión, bajo el miedo. No, yo no puedo vivir así. ¿Cómo ve usted el operativo del gobierno? ¿Tiene buena fe? Sí, y te lo digo porque así al Chile, porque venga al Chile. Está apoyado por hombres y mujeres de bien, que son los comunitarios. Por eso tengo fe. Tengo fe que vamos a limpiar Michoacán, porque sé y conozco a la gente mano a mano, palmo a palmo, a estos 10,000 comunitarios los conozco, y yo tengo una parcelita y he cortado limón con ellos, he sembrado melón, he cortado arroz, he cortado pepino, sandía, he trabajado, le echo a todo menos a la joteada, para que me entienda. Entiendo muy bien, padre, le agradezco que me haya permitido esta comunicación con la audiencia de Grupo Fórmula. Estaremos muy pendientes de todo lo que ocurre por allá y lo que podamos apoyar difundiendo sus mensajes. Cuente con nosotros también. Pues aquí estamos y hay que apoyar ahorita, invitar a los industriales. Después de sacar todos los templarios de la ciudad, de la región, quiero un corredor comercial de Tepalcatepec, La Ruana, Buenavista, Santana, Apatzingán, Antunes y Nueva Italia. Quiero un corredor industrial en este valle fértil que tiene más de 500,000 hectáreas de irrigación, ¿sí? Y necesitamos aquí
Pues aunque no lo quiera, aunque usted no lo quiera reconocer, usted se está convirtiendo en líder de una cruzada contra otra cruzada. No soy líder. Yo mañana estoy fuera de las cámaras y mañana estoy en una capillita por ahí de vicario y nada más. Yo estoy seguro que lo que tengo que hacer es hablar, defender, pero ya que esté todo en la legalidad, yo tengo que desaparecer. Es más, pedirme a misiones un tiempo. Ahorita me están solicitando en varias ciudades en Eritrea, por ejemplo, en África, me están invitando a países de Estados Unidos. No me iría por miedo, no, porque ya no tengo nada que hacer aquí, tengo que ir a trabajar más adelante, ¿sí? Pero como líder no, ni comparado jamás con un Hidalgo, un Morelos, jamás, no, ellos fueron hombres de verdad que tuvieron una situación bien encanijada encima, entonces es muy poquito lo que hay que hacer. Gracias, Padre Goyo, por tomarnos la llamada. Dios lo bendiga. Igualmente a usted, hasta luego. Dice, le hemos hecho a todo menos a la jotería. Vámonos una pausa y regresamos con usted. Multilínea 50. Vamos a enlazarnos en este momento con mi compañera Sara Pablo. Ya está listo el proyecto de convocatoria para la integración del Instituto Nacional de Elecciones, el nuevo INE, organismo nacional, repito, que viene a sustituir todas las operaciones que hasta ahora lleva a cabo el Instituto Federal Electoral. Este nuevo Instituto Nacional de Elecciones es el que se va a encargar de nombrar a los consejeros electorales a nivel estatal. Se va a hacer cargo de los procesos federales, desde luego, pero con posibilidades orgánicas de intervenir cuando haya conflictos en las elecciones regionales o elecciones locales en los estados de la República. En fin, vamos contigo, Sara Pablo. Tú explícanos, por favor, en qué consiste esta convocatoria de los señores legisladores. Adelante. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Ya en la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, lo decías, tienen listo este proyecto de convocatoria para la elección de los 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral. Esto con el fin de hacerlo, dicen los diputados, ahora sí en tiempo y forma, a más tardar el 30 de abril. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Silvano Aureoles, explicó que el próximo miércoles van a desahogar en la Junta este proyecto. Hoy se llevaron el proyecto para analizarlo en cada uno de los partidos políticos, de los grupos parlamentarios. El miércoles lo estarían aprobando en la Junta para que, de ser así, si ya todos están conformes, el jueves pueda ser sometido a votación del Pleno. Decirte que este proyecto de convocatoria, que hoy fue distribuido entre los integrantes de los grupos parlamentarios, establece que la Junta de Coordinación va a requerir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, IFAI, que serían los integrantes del Comité Técnico de Evaluación. Estos integrantes, este organismo, deberá notificar quiénes serían las personalidades con sus expedientes respectivos a más tardar el 28 de febrero. En la misma fecha, este órgano también deberá nombrar a sus 3 representantes en el comité. El proyecto de convocatoria indica que los aspirantes a ocupar un lugar en el Consejo General del INE deberán inscribirse ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados del 8 al 21 de marzo y cubrir los requisitos, entre ellos tener conocimiento del tema y contar con una buena reputación. A más tardar el 25 de marzo, la Junta de Coordinación entregaría al Comité Técnico, que estará integrado por los representantes del IFAI, la CNDH y la propia Junta, la lista completa de los aspirantes, y para el 15 de abril el comité remitirá a la Junta de Coordinación Política y a los expedientes de los candidatos para ocupar un puesto. El diputado Silvano Aureoles, bueno, pues dice que están los tiempos encima, cierto, pero que ya tienen ellos este calendario con el fin de que puedan desahogar en tiempo y forma y nombrar a los consejeros del INE. Vamos a escuchar. Nos dimos el plazo hasta el miércoles a las 10 de la mañana para que en la Junta ya se pueda desahogar en la búsqueda de que el próximo jueves queden aprobados tanto el acuerdo como la convocatoria correspondiente. Y de ahí en adelante, en base a los tiempos que tenemos establecidos, de que a más tardar el 30 de abril debe de quedar desahogada esta integración. Y bueno, pues ya empiezan a correr los tiempos justamente para la aprobación
de estos consejeros del INE, de este nuevo órgano que además pues ya va a tener nuevas atribuciones, Pepe. Te agradezco mucho la información, Sara Pablo, y estaremos en contacto. Claro que sí, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Son 120 días naturales contados a partir de mañana para que quede integrado definitivamente este organismo. Ya lo decía Sara Pablo, la convocatoria con los nombres de todos aquellos que aspiran a ser consejeros del nuevo Instituto Nacional de Elecciones deberá quedar lista a más tardar en la tercera semana del mes de marzo. De esta manera se publica el decreto presidencial como parte del marco de la reforma política en que se marca este plazo contados a partir del día de mañana. El Ejecutivo establece este plazo con toda claridad, prevé, entre otras cosas, que todo partido político que alcance por lo menos 3% del total de la votación emitida en las listas regionales tiene derecho a que le sean atribuidos diputados según el principio de representación proporcional. Es todo un detalle complejo el de lo que conlleva la reforma político-electoral promulgada por el presidente de la República el viernes pasado. Hagamos una pausa breve, regresamos, hay más información. Todas las noticias, todas las voces. Agradezco mucho al diputado Arturo Escobar, él es coordinador del Partido Verde Ecologista de México, allá en el recinto legislativo de San Lázaro. Diputado Arturo, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Querido Pepe, qué gusto saludarte, un saludo fuerte al auditorio también. Al contrario, ojalá nos pudieras explicar esto de la convocatoria para darle forma, ya ahora sí, como lo ordena la ley, al Instituto Nacional de Elecciones. Pues efectivamente, Pepe, y ya el día de hoy tenemos ya el proyecto de convocatoria, el cual estaremos dando observaciones de aquí al miércoles, a efecto de que ya la próxima semana pueda instalarse este comité técnico que integrarán 3 diputados federales, 2 miembros del Instituto Federal de Acceso a la Información y 2 integrantes también de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Emitiremos la convocatoria para que en el transcurso del mes de marzo, de principios a final, pueden inscribirse todas las mexicanas y mexicanos que cumplan con los requisitos, que te diría yo son los mismos requisitos que se requieren para puestos de órganos autónomos constitucionales, es decir, como por ejemplo el Instituto Federal Electoral actual, ¿no? Por ejemplo, son los mismos requisitos. La idea es de que todos aquellos que integren expediente, que entreguen sus documentos, estos sean entregados directamente al comité técnico de estas 3 instancias y podamos a más tardar, Pepe, el 28 de abril, tener integrado ya el Instituto Nacional Electoral con un presidente y 10 consejeras o consejeros electorales que integren el pleno de 11, a más tardar el 1 de mayo. Ahora, hay una fecha fatal, son 120 días a partir de mañana para integrar el Instituto Nacional de Elecciones. Esto porque el proceso electoral para el año entrante, el proceso electoral federal de 2015, donde vamos a elegir diputados federales, entre otros cargos de elección popular, necesita una preparación y entonces el nuevo instituto tiene que tomar las riendas del IFE, modificar algunos estatutos del interior del IFE y echar a andar el año. Por eso es el plazo fatal. Efectivamente, el plazo fatal que nos estamos dando nosotros es como fecha límite el 28 de abril, a efecto de que pensemos que el 1 de mayo ya puedan estar sentados en el espacio del Consejo General del nuevo Instituto Nacional Electoral, y como bien lo dices, Pepe, el proceso electoral del año que entra será más bien el primer domingo de junio. Esto es adelantarlo un mes. Por lo tanto, el proceso electoral federal, en vez de iniciar en octubre de este año, seguramente estará iniciando el 6 de septiembre de este año, por lo que este instituto va a tener que estar integrado en mayo, y muchas cosas que hacer, Pepe, entre ellas elegir a los consejeros electorales que integrarán los órganos de la instancia estatal que tendrán elección el año que entra, que nada más son 17 entidades federativas, más de la mitad del país tendrá elecciones locales el próximo año, 9 de ellos a gobernador. Entonces la tarea es titánica, pero con el gusto de poder informar a tu auditorio, Pepe, que ya tenemos listo el proyecto de convocatoria y estamos convencidos que a más tardar el 28 de abril o el 28 de abril estarán electos los 11 integrantes de este nuevo Instituto Nacional Electoral. Arturo Escobar, me dices que la convocatoria ya lista será dada a conocer ¿cuándo? ¿Mañana o pasado? Pasado mañana tendremos correcciones, seguramente el próximo lunes, Pepe, podrá darse a conocer de manera formal el documento oficial que será publicado para invitar a todas las mexicanas y mexicanos que cubran el perfil y estén interesados en integrar este órgano. Son 3 legisladores, 3 diputados federales, 2 integrantes del Instituto de Acceso a la Información y ¿quién más?
Dos integrantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y de la Comisión de Derechos Humanos, quienes van a seleccionar a los candidatos. Van a seleccionar a 11 integrantes, 10 consejeros y un presidente. Estamos convencidos que va a haber una convocatoria realmente amplia y que va a haber muchísimas mexicanas y mexicanos de extraordinario perfil que les enlisten, y este órgano administrativo será el que haga las ternas, se las presenta a la Cámara de Diputados, y nosotros, a más tardar con una mayoría calificada de 2/3 partes del Pleno, podamos elegir a estos 11 integrantes, a más tardar el 28 de abril. Arturo Escobar, pero permíteme la pregunta así, más bien campechana, ¿para qué tanto brinco si al final los partidos se acaban repartiendo el pastel? Pues mira, Pepe, lo que se buscó con este órgano técnico, te diría yo, fuera que no fuera únicamente la Cámara de Diputados el espacio donde se definiera quién pudiera integrarlo. Al participar 4 integrantes externos a la Cámara de Diputados, y te diría yo que tuvieran estos 4 integrantes mayoría sobre los 3 diputados. Entonces, es un espacio sin duda que genera mucho mayor autonomía, mucha mayor certeza y, más importante que todo, Pepe, mucha mayor independencia, porque ellos van a ser los que seleccionan a las ternas que conformarán la selección final que llevarán a la Cámara de Diputados. ¿No se va a aprovechar en algo la experiencia de los consejeros salientes del Instituto Federal Electoral? Es gente en la cual ya se ha invertido en su capacitación, en su aprendizaje. En fin, estaba hablando de Lorenzo Córdoba, de María Marván, Laborde, en fin, de Sergio Baños. Marco Baños, perdón. Y Benito Nasif, desde luego. Coincido contigo, sin duda alguno de los 5, hay otros exconsejeros de extraordinario nivel que han pasado por el Instituto Federal Electoral y que creo yo su experiencia sería fundamental para la constitución del nuevo órgano, Pepe. Entonces, yo espero que ellas y ellos, o muchos de ellas y ellos, puedan inscribirse y puedan participar en este proceso, que te repito, como nunca, tiene un grado de autonomía e independencia que tiene que buscar darnos confianza, pero especialmente a la ciudadanía. Este va a ser un órgano que hay poca viabilidad de convertirlo en un órgano o espacios con selección partidista, y creo yo que eso va a llamar la atención a muchas de estas consejeras y exconsejeros que tienen buen perfil y que sin duda su experiencia sería de enorme utilidad para la construcción de este nuevo órgano. Muchísimas gracias por esta entrevista, Arturo Escobar, y estaremos en contacto. Pepe, gracias a ti por la oportunidad. Igualmente, hasta luego. El diputado federal Arturo Escobar, del Partido Verde Ecologista, él es coordinador de la bancada del Verde allá en San Lázaro. Doctor Crespo, José Antonio Crespo, bienvenido, ¿cómo te va? Pepe, buenas noches. Estás mirando ya la perspectiva de todo esto, ¿no? Sí, mira, en este procedimiento hay cosas nuevas. Efectivamente, como lo señaló el diputado Escobar. El diputado, el Comité Técnico de Evaluación es nuevo, es una figura nueva, que realmente, como tú lo señalabas, pues en realidad va a ser es un paso intermedio ahí, que va a seleccionar dentro de todos los aspirantes a 55 máximo. Primer paso, primera criba, Primer paso. Primera Pero filtración. ahí hay una cosa que hay que señalar. Se invita a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a presentar 2 de estos miembros del Comité Técnico de Evaluación, y la Constitución se ha criticado porque la Constitución dice que Comisión Nacional de Derechos Humanos no debe intervenir en cuestiones electorales. Entonces ahí lo dejo nada más como una de las críticas que se han hecho. Pero bueno, ¿ellos lo hacen con afán de qué? ¿De transparencia? Bueno, ese sería el caso de la presencia del IFAI. De que, como lo señaló el diputado Arturo Escobar. Sí, como que intervengan otras instancias y no solamente los diputados. Entonces, en este comité, 3 diputados y para 4. evitar que se repartan el pastel entre los partidos, pero eso va a ser inevitable. Sí, porque de todas maneras la decisión final recae en los partidos ya, en las fracciones parlamentarias. Esto será un primer filtro nada más, un filtro que se supone que revisará que se cumplan con los requisitos legales, y en algún punto donde pudiera haber alguna intervención de este comité es en la frase idoneidad. O sea, la ley pide, además de requisitos específicos de experiencia, de no haber sido candidato en los 4 años previos por ningún partido político, que cumplan el perfil de idoneidad, que significa que sean imparciales, que no estén muy vinculados con los partidos. Esa es mi lectura, cada quien podrá leer lo que quiera con qué es idóneo, quién es idóneo, pero yo diría, precisamente la gente que no ha estado vinculada con los partidos, haya sido o no haya sido candidato. La ley, por ejemplo, permite todavía, Pepe, que sean militantes los consejeros, no que hayan sido candidatos en los años previos, pero podrían ser todavía militantes de partido, aunque la Constitución dice que deben ser imparciales, y según yo eso quiere decir sin partido, imparcial, pero la ley, el COFIPE, todavía permite que haya gente que sean militantes de partidos y puedan ser consejeros, en este caso. Entonces este primer filtro
yo creo que no es realmente decisivo, no es determinante, es un poco para dar la idea de que hay mayor transparencia, de que hay mayor autonomía en esta fase del proceso, pero luego llegarán 55 nombres, 5 por cada uno de los cargos a escoger, a las fracciones parlamentarias. 5 para cada cargo, presidente y 10 consejeros, porque el IFE actual tenía 9, se amplió a 11. Se amplió a 11. Un presidente consejero y 10. Así es, y entonces este comité técnico presentará 5 nombres por cada uno de los cargos. A la Cámara de Diputados. A la Cámara de Diputados. Que es la que finalmente decide de los 5 quién. Y si quieren que haya cuotas, ahí van a volver a ahí vuelven a ver las cuotas y los intereses de partido. Pero hay algo nuevo también en este procedimiento. Si se llegara al límite de tiempo, sin que se pusieran de acuerdo las fracciones parlamentarias sobre, por ejemplo, quién es el presidente, quiénes los demás consejeros, entonces lo que procede, a diferencia de lo que ha pasado en otras ocasiones, que nos tardamos incluso un año, más de un año, en nombrar con los consejeros, se procede a la insaculación. Dentro de la propia Cámara de Diputados se procede con los 55 nombres, o los 5 por cada uno de los cargos, a insaculación. Si no tomaran esa resolución, de todas maneras, la Cámara de Diputados, si no cumpliera en tiempos esa insaculación, va a la Suprema Corte de Justicia, los nombres, y ahí se insacula. Y ellos insaculan. Pero tendremos Instituto Nacional Electoral en tiempo y forma para enfrentar lo que viene, que es el proceso electoral federal de 2015, de junio de 2015, se adelantó un mes, para que arranque, lo acaba de decir Arturo, a partir del 6 de septiembre, todo el año electoral. Todo lo que se haga antes vale, pero lo que ya después del 6 ya no se pueden hacer este tipo de arreglos. Entonces no podríamos llegar a un proceso federal sin tener toda la cocina. Yo creo que en mayo, incluso en el peor de los casos, esto que señalábamos de que la insaculación, y si no se hace en la Cámara de Diputados, en la Suprema Corte, en mayo tendríamos ya a los consejeros del integrado el Instituto Nacional Electoral, que, como dijo Arturo Escobar, tendrá la tarea inmediata de nombrar a los consejeros estatales, por lo menos en aquellos los 17 estados donde va a haber proceso electoral en 2015. Son 15 procesos electorales locales y en 2 más habrá también elección de gobernador. En 9 en total. De gobernador, sí. Y en 9 en total de gobernador. Así es. Y 17 con media república. Se va a elegir media república. Así es. Pero esos ya tendrían que estar listos también cuando inicie el proceso electoral. Entonces, la primera tarea de los consejeros será nombrar a los consejeros estatales. Nombrar a los otros consejeros, sí. Pues seguiremos dándole vueltas a este asunto para entenderle muy bien este proceso. Muy bien, Pepe. Muchas gracias, doctor Crespo. Buenas noches. Gracias, buenas noches. El doctor José Antonio Crespo con usted y con nosotros en este su espacio. Una pausa breve, regresamos con más. El presidente de la República viajó ayer domingo por la tarde a la reunión de los países de la región comercial del Pacífico, justamente a Cartagena de Indias, en Colombia. Firmó con los presidentes de Colombia, de Perú y de Chile un acuerdo de carácter comercial para buscar una mayor integración, sobre todo en el área latinoamericana. Vamos a enlazarnos hasta Cartagena de Indias con la enviada especial de Grupo Fórmula, María Eugenia Rojas. Ella tiene la crónica de lo que ha sucedido en las últimas horas allá en Colombia. Te escuchamos, Maru. Adelante, por favor. Buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas noches. Este es el plus y la razón de esta 8ª cumbre de los jefes de Estado que integra la Alianza Pacífico. Este añadido que se da a las bases que ya formaban parte de la misma alianza, y lo que para el presidente Enrique Peña, primer orador de las conclusiones de esta cumbre, constituye ya un hecho sin precedente. Lo calificó como histórico el presidente y convierte esta Alianza del Pacífico en el tratado comercial más importante de nuestra economía, incluso por encima del firmado con América del Norte hace más ya de 11 años. Así lo dijo el presidente. Que ahora tendrá que pasar por la ratificación correspondiente en los congresos de cada país, y a partir de ello entrará en plena vigencia los acuerdos ahí tomados. 92% de desgravación arancelaria a la gran mayoría de productos y servicios de los 4 países, y solo 8% son los que tendrán un trato particular y de gradualidad para mediano y un mayor plazo. Este lunes en Cartagena el presidente de México explicó que durante largas negociaciones hubo diversos acuerdos. Se le cuestionó en torno a la seguridad. Respondió:
Evidentemente fue tema obligado al darse cuenta a los homólogos de cómo se ha incrementado el flujo de personas entre estas naciones. En lo que tiene que ver de Colombia a México, al eliminarse el visado, creció el turismo 60%, solo lo comparado entre 2012 y 2013. Y no solamente se eliminaron las visas con esta Alianza Pacífico, sino también están impulsando la instalación de embajadas comunes. Y lo que tiene que ver con este 8% de comercio entre estas naciones que sigue siendo con gravamen, se trata de salvar productos que requieran una cobertura de tipo sanitario, así como los que aún no tienen capacidad de competencia en el campo. Para México esto es un beneficio porque, por ejemplo, nos explicaban que hoy no puede competir el café colombiano de primera calidad con el café mexicano, que ha tenido pérdidas debido a la roña, esta plaga que hoy se da en muchos de los plantillos mexicanos. Sí. Y tarde o temprano pues deberán estar al mismo nivel. Y entonces lo que hace falta es precisamente una reforma para el campo que elimine esta situación. Benjamín Rayet fue el que nos explicó con aguacates y limones cómo fue que esta oportunidad de participar en la alianza abre las oportunidades también para estados como Michoacán, que hoy requieren más que una participación policial. Gracias Amaro Rojas por esta información. Agradezco también al periodista Rogelio Cárdenas Estandía del periódico El Universal, el que nos haya tomado la llamada. Hoy publica en la primera plana del diario, del periódico, del Gran Diario de México, del periódico El Universal, publica la primera de algunas partes, de 2 partes cuando menos, de una entrevista con el expresidente Carlos Salinas de Gortari. Una entrevista muy interesante en donde el expresidente que dejó el poder justamente hace 20 años habla de muchos temas que le tocaron a él: la muerte de Luis Donaldo Colosio, el surgimiento del ejército zapatista, la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, y habla de su gobierno. Y el Universal encabeza en la primera plana la nota de Rogelio Cárdenas atribuyéndole a Carlos Salinas la afirmación de que querían derribar a su gobierno. Rogelio, te agradezco mucho que nos permitas entrar en contacto, aunque sea un par de minutos. Al contrario, a ti, Pepe, por la deferencia que haces con tu servidor y con el periódico. Bueno, por supuesto, nos interesa que nos comentes brevemente esta entrevista, el contenido de esta entrevista que está llamando mucho la atención cuando el expresidente Salinas asegura que grupos reacios a reformas buscaron el descarrilamiento de su gobierno. Así es, él ve una serie de sucesos, Pepe. Sobre todo, él comenta que había unos grupos que estaban en contra del proceso reformador que él estaba haciendo. Al no poder echar abajo esas reformas, es cuando empiezan a hacer otro tipo de acciones para tratar de descarrilar a su gobierno. Déjame poner la parte justamente donde el expresidente Carlos Salinas lo dice con sus propias palabras. Había una resistencia en los grupos que antes se beneficiaban de un sistema tan cerrado y anquilosado que habían querido descarrilar las reformas y no pudieron. Entonces decidieron descarrilar al gobierno. Y eso es lo que intentaron en el 94, para llegar a una elección presidencial que ha sido de las menos controvertidas, donde los mexicanos, muchos dicen, es que salieron a votar por temor. No, cuando la gente tiene temor se queda en su casa. Salieron a votar masivamente como un acto de responsabilidad con nuestro gran país. Y dijeron, si hay retos, si hay problema, en las urnas vamos todos. Y una transmisión pacífica y constitucional del poder al final del año muestran que pues quienes estaban en contra del proceso reformador no lograron ni revertir las reformas ni tampoco derribarlo. Parte de la entrevista realizada por Rogelio Cárdenas Estandía. ¿A qué grupo se refiere, Rogelio? No abordó más este tema, simplemente dice que a los que estaban en contra de la transformación del artículo 27, que es el que habla de la propiedad del campo, a la reforma educativa y a la reforma sobre la relación de la iglesia, Pepe. En esta primera parte de la entrevista con el expresidente Salinas, él también habla del EZLN, diciendo que tenía capacidad de fuego superior a la que se creía. Habla de que en el conflicto zapatista Manuel Camacho se volvió irrelevante, qué fuerte, y acepta que la muerte de Colosio desató pasión para imponer el relevo. Temas sin duda cruciales. ¿Qué promete para mañana la segunda parte de tu entrevista, Rogelio?
La segunda parte, Pepe, aborda la temática económica, donde se tocará la privatización que se hizo a todas las empresas, pero enfocándose más a la parte de la banca. Él explica las razones y sobre todo cuando la banca pasa a manos de los extranjeros, si él se le entrega a los extranjeros o no. Y sobre todo hay una controversia si los bancos se vendieron caro o baratos, y él explica por qué. Del otro lado también va a tocar la parte del TLC, y él menciona cuáles son las partes que no se pudieron meter a la negociación, y dicta un poco qué se podría hacer hoy en día con este tratado y los peligros que se corren si se llega a abrir. En el caso del error de diciembre, hace unas declaraciones muy interesantes, Pepe, porque hace una evaluación, y aquí descubriremos qué futuro hubiera visto si hubiera estado Colosio como presidente. La entrevista inicia cuando tú le comentas a él, cuando estaban preparándose para hacerla, le preguntas, ¿qué? ¿Le pregunto o me cuenta? ¿Cómo fue el acuerdo? Simplemente yo lo busqué a finales de diciembre, me aceptó a dar la entrevista, se hizo hace 2 semanas, y justamente llegando a la entrevista le expliqué la temática, porque él sin cortapisas aceptó recibirme. Es la tercera ocasión que lo hace, y lo cual se me hizo muy interesante, porque le dije, se va a tratar de hacer un balance a los 20 años del 94, y simplemente él me respondió, ¿me pregunta o quiere que le platique? Y obviamente decidí preguntarle también. Te agradezco mucho, Rogelio, y enhorabuena por este trabajo periodístico que hoy publicas en la primera plana del Diario Universal. Te lo agradezco, muy buenas noches. Muy buenas noches, Rogelio Cárdenas Estandía, reportero. Mañana presenta la segunda parte de su entrevista con el expresidente Salinas de Gortari, quien dijo qué razón tuvo el PRI de no hacer candidato a Manuel Camacho Solís en 94. ¡Sas! Pausa. Todas las voces. Vamos contigo, Laura Cardoso. Hay novedades sobre el circuito interior. Te escuchamos. ¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes. Dentro de 4 meses inician las obras de construcción de los 3 puentes y un túnel para convertir al circuito interior en una vialidad continua. Las obras van a durar 2 años y tendrán una inversión de 4,000 millones de pesos. Hoy lo confirmó el secretario de Obras, Alfredo Hernández, quien dice que por ahora se realizan los proyectos ejecutivos para la construcción de 3 puentes. Estos se van a ubicar en Canal de Tezontle, Oriente 106 y Eje 4 Sur, así como la edificación de un túnel de 1,5 kilómetros de longitud bajo Insurgentes. El secretario de Obras asegura que se implementarán operativos viales para evitar molestias automovilistas y transeúntes, y las obras más fuertes se realizarán por las noches. Es el reporte, Pepe, buenas noches. Esto será entonces en un par de años que estará listo, y dices, entre lo más significativo, este paso deprimido sobre Insurgentes, por debajo de Insurgentes. Así es, será el que tal vez dé también más lata, Pepe, porque pasará por debajo de Insurgentes, y pues las obras impactarán a toda la vialidad, el cruce justamente sobre Insurgentes y las vialidades aledañas. Muchas gracias por la información, Laura Cardoso, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues de lo importante, está usted bien informado. A nombre de todo el equipo le agradezco su confianza y todo lo demás. Lo invito para que en las frecuencias de radio se quede con la fórmula financiera, y en televisión con Ricardo Rocha. Hasta mañana, 6 de la tarde. Todas las noticias, todas las voces.